Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garayzar. Hola, Pablo. Hola, ¿qué hay? En el programa de hoy traemos a Jaime de WA Studio para que nos cuente su visión, no sé si decir visión lúdica o visión profesional, las dos cosas. Bueno, pues nos ha juntado un poco estos años, una cosa con la otra. Un poco bastante, ¿no? Un poquito, sí. Para el que no conozca a Jaime, ha estado haciendo bastantes trabajos en juegos de mesa, sobre todo en temas de ilustración y diseño gráfico, si no me equivoco. Sobre todo. Ahora lo contará él mucho mejor que yo, porque él de sí mismo sabrá más que yo seguro. Entonces, pero bueno, sí podemos decir que la aparición más fuerte que tuviste en algún juego fue con Sector 6 en su día. Sector 6 fue el proyecto con el que nació el Jaime creador de juegos, digamos, ¿no? Es un poco el diseñador. Bueno, todos hemos hecho eso de trastear con el Risk, ¿no? O con HeroQuest, o con lo que tenías por casa cuando éramos unos críos o adolescentes. Pero Sector 6 es el proyecto que, bueno, no era ni proyecto, era una idea que tuve y que, bueno, me fui encontrando con todo este sector y es el primero que creía que podía haber funcionado y, bueno, pues fue el primero que funcionó. El primero que probé, por lo menos. Sí. Y por mencionar otros títulos que sean bastante sonados y para que la gente te ubique, en los que has trabajado en arte gráfico, pues podríamos decir que Skull Tales, el Mia. Pues seguramente el proyecto así más ambicioso podría haber sido Skull Tales, porque es por lo menos es ambicioso para lo que hacemos en el estudio, pero incluso creo que a nivel nacional es un proyecto bastante tocho. Yo creo que se hacen poquitos juegos en España de ese calibre. Y Skull Tales habrá podido ser probablemente el más sonado en ese sentido. Pero bueno, pues Mia, que acabó en Trangis, o algunos juegos que está sacando ahora Zacatrus, sobre todo hemos hecho diseño gráfico de muchos juegos como Ricky Morty, de Óscar Arévalo, Alice, que también está teniendo cierto éxito, o alguna licencia así más famosa fuera del mundo de los juegos de mesa es el juego de Futbolísimos, un juego de cartas de las novelas de la editorial SM, que pues también está funcionando muy bien y contaron con nosotros para hacer el diseño gráfico sobre todo. ¿El de David de Juan? El de David de Juan, ya archiconocido. Sí. David de Juan. Apareció de la nada con una idea, pues otro, como tantos, y parece ser que le ha ido muy bien. Es una historia bonita de contar, la de David, y ahí sigue con el proyecto, ¿eh? Sigue encargando cosas y dinamizando. La verdad es que es para hablar de él, ¿eh? Yo creo que es un modelo a seguir. Pero bueno, en general, pues esos títulos. Como autor, al que más aprecio le tengo, evidentemente, bueno, en esa Sector 6 porque se juntó un poco todo, ¿no? La novedad, se juntó el aficionado que no sabía dónde iba, el autor y también el diseñador gráfico y incluso el redactor en ese juego, aunque evidentemente el peso de Draco Ideas como editorial fue importante. Es verdad que ahí lo eché todo, ¿no? Llegué y dije, voy a poner aquí sobre la mesa todo lo que puedo ofrecer en un juego, ¿no? También es verdad que es un abstracto, ¿no? Entonces ahí hay partes que otro tipo de juegos son más difíciles de redactar, ¿no? Narrativos o un Eurogame, por ejemplo, pesado, pues es más difícil de redactar. Un abstracto te puedes meter a trastear más con todas esas fases del proyecto, ¿no? Entonces se juntó un poco todo, el diseñador, el autor y el redactor y casi el dinamizador o el comunicador del juego también, porque es donde aprendí también a hacer conocer un juego y todo eso. Bueno, pues ahora que todo el mundo te ha ubicado, empecemos por el principio. Vas a venir a hablar de tu libro. Esto es así. Entonces... Bueno, mi libro, ya te digo, es un libro que no está terminado y que parece ser que tiene unas cuantas páginas para el poco tiempo que llevamos haciendo esto. Lo que se considera como mi libro, ¿no? Que es mi vida en el mundo de los juegos de mesa, pues nace en torno al año 2014-2015, cuando surge Sector 6, ¿no? Es cuando
pues cuando tengo un proto en la mesa y digo, ¿y qué hago yo con estas losetas de cartulina y estos peones robados de a saber qué juego, ¿no? Y empecé a curiosear cómo se hacía un juego de mesa, dónde se fabricaba, quién hacía prototipos, y tuve mucha suerte porque encontré muy rápido la asociación Ludo a través de Simón del podcast Ojo al Dado, que a través de una entrevista, creo que mi primera entrevista, de hecho, iba ya ciegas y tal, digo, no conocía nada, digo, me preguntaban sobre un montón de cosas que digo, bueno, no sé qué estoy diciendo porque todavía no conocía, había jugado a muchos juegos de mesa, pero no conocía el mundo lúdico y por supuesto no conocía el mundo de los autores, ¿no? Entonces él me puso en contacto con la asociación Ludo y fue pues una aparición para mí espectacular, porque empecé a conectar con un montón de gente, ahora colegas, incluso algún amigo seguramente, que estaban en mi misma situación o que ya tenían una experiencia anterior y fueron los que me enseñaron a llevar un prototipo a un producto potencial, ¿no? A un posible producto en el futuro, a llevarlo a concursos, a llevarlo a jornadas y a todo esto, ¿no? Entonces, le debo el origen de todo esto, se lo debo a la asociación Ludo principalmente. Creo que son el origen de todo lo que está pasando ahora en mi vida con el mundo de los juegos de mesa, que no es poco, la verdad, que han arrasado un poco con toda mi vida casi. Arrasado para bien, supongo. Sí, no todos los días para bien, pero sí para bien, sí, pero ya os comentaba en alguna ocasión que mola mucho hacer juegos, pero no todos los días es fácil. Entonces, a partir Bueno, de lo ahí, de Ludo sí. nos ha pasado a casi todos, ¿no, Adrián? Sí. Es algo que venimos diciendo, que muchas veces empezamos, pues como ha dicho Jaime, robando peones y inventando reglas caseras, y de repente pues la casualidad hace que demos con Ludo y que que nos cause, como le pasa a Jaime también, una epifanía, ¿no? De decir, ostras, aquí hay un mundo mucho más profundo del que me imaginaba, y sobre todo hay gente que lo acaba de transitar o que lo ha transitado antes y que me puede dar muchas pistas. Eso yo creo que es un súper buen consejo, el primer consejo que podemos ir dando en este programa, que la gente que anda más perdida o que no sabe por dónde seguir, cómo desarrollar pues sus ideas de proto a producto, pues que intente buscar a alguien de Ludo cerca para poder quedar y poder hacer cosas. Yo recomiendo eso y acudir a las charlas que se dan en los eventos, que hay muchas charlas a las que no va prácticamente nadie y hay mucha información de este mismo estilo. Al final Ludo ha hecho un poco esa escuela, pero como que se ha extendido se han extendido las costumbres. Ahora Ludo está presente en muchos sitios que Ludo no sabe que está, porque se han creado una pauta, ¿no? El hecho de reservar espacio para los autores no es una idea propia de Ludo, probablemente ya se hacía antes de que existiese Ludo o no lo sé. Pero el hecho de que se reserve siempre espacio para autores y para prototipos, que se hable de la creación, que se visibilice la figura del autor o del ilustrador en los eventos, no solo por el hecho del consumo del juego de mesa, yo creo que es mérito de Ludo y, bueno, de los que lo componen, ¿no? Que al final Ludo no es una estructura, es un puñado de autores que intentan descubrir un poco cómo deberían ser las cosas, ¿no? Pero desde luego que Ludo ha cambiado muchísimo en estos 5 o 6 años o 7 años, ha cambiado una barbaridad. En aquella época, aunque había ya autores que medianamente se podían considerar consolidados, ¿no? Eran muy pocos. Y la mayoría, el grueso de miembros de Ludo, teníamos entre uno y ningún prototipo publicado. Entonces, eso me gustaría saber qué cifras se manejan ahora, pero estoy seguro de que es muy diferente. Ya no es que, bueno, un porcentaje muy alto de miembros de Ludo ya han publicado y no son pocos los que tienen 2 o 3 títulos al menos. Entonces, mi primer contacto con Ludo no tiene nada que ver, estoy seguro de que no tiene nada que ver con el primer contacto de un nuevo socio de Ludo de ahora, porque ahora se va a encontrar pues un bagaje y una cantidad de gente con un montón de experiencia y con un montón de información. Entonces es una labor y es imprescindible. Quiero decir, recorrer ese camino solo no tiene mucho sentido. Cuando tú llegaste era todo campo, ¿no? Yo iba detrás del que dijo eso, más o menos. Sí, alguno ya dijo eso y otros vinimos después. Cuando yo entré en Ludo había
80 socios o 100 socios o algo así, que no son pocos ya, que no ha crecido mucho a lo mejor en proporción, ahora habrá 400, no lo sé, pero bueno, también los que se han marchado, pero bueno, era gente que estaba allí un poco más por amor al arte, porque allí casi nadie había publicado y era otra actitud, es no, si aquí venimos a dinamizar nuestros productos, pero ya está. Y ahora entiendo que la ambición es otra y el mercado también es otro, claro. Y eso es lo bonito que veo en Ludo y con lo que disfruto yo muchísimo. En aquella época, bueno, no tardé mucho en liarme con todo, me gustó tanto y me aportó tanto la asociación que enseguida quise intentar devolver todo eso y empecé a participar en la coordinación. En Ludo conocí a Paco Gómez, ella un habitual en la casa. Me pusieron en contacto con él después de un prototipo porque él no asistió y me dijeron hay un tipo en Madrid que es el tipo que necesitas conocer, y enseguida nos pusimos en contacto y me lió y enseguida estuve ayudando a organizar eventos y los encuentros y bueno, pues todo lo que se pudo hacer y agradezco mucho, porque ahora no estamos ahí en esa batalla ya, pero agradezco mucho que un montón de gente ha recogido el testigo y ha potenciado muchísimo lo que ahora es Ludo, lo que era Ludo, vamos. Es genial lo que están haciendo, la verdad. Yo alucino, a veces veo las redes sociales y digo, jope, no me puedo creer lo que he vivido yo, y es que era hace 6 años, con lo que es ahora la asociación, es una pasada. Sí, la verdad es que ha cambiado muchísimo en estos últimos años. Yo llevo 3, 4 años y ha habido mucho cambio desde que empecé, de un año para otro. Bueno, seguimos con tus andanzas. Venga, pues dale. Después de lo siguiente que podemos a lo mejor resaltar, que pudiera interesarle a vuestros oyentes, ¿qué sucedió? Bueno, pues que Sector 6 empezó a causar un poco de sensación en los eventos, parece ser que la cosa iba bien, lo seguimos trabajando con más autores y con mucho testeo. Creo que de este juego tengo documentadas unas 500 partidas con jugadores fuera de mi grupo de confort, porque vuelvo a decir lo mismo, estaba descubriendo ese mundo, ¿no? Entonces me pegué año y pico recorriéndome eventos y es un juego que además se muestra bien, ¿no? Es una partida de 30 minutos, entonces también es asequible. No es un Eurogame que tardes hora y media a lo mejor en jugarlo o algo así, ¿no? Y al final encontré editorial, más pronto que tarde encontré editorial, Dracoideas, Luis de Dracoideas se interesó por él, irónicamente porque Dracoideas en aquellos tiempos era una editorial de Wargames esencialmente, pero se emocionó con el proyecto cuando aquello estaba publicando por Kickstarter, intentando lanzar por Kickstarter o por Berkami, no me acuerdo, su primera edición de Onus. Y se estaba empezando a meter también con Pacific, ¿cómo se llama este? El 2GM Tactics, perdón, 2GM Tactics, que Pacific es la expansión, me parece. Y me propuso hacer un Kickstarter internacional que salió muy bien. Fueron de estos que en aquella época se hablaba mucho, pues se financió en poquísimas horas y pues no sé si se vendieron como 4.000 copias o algo así. Entonces, wow. Sí, la verdad es que yo creo que no era tanto la recaudación, sino el hecho de que un juego español tuviese, digamos, vendidas casi 4.500 copias a lo mejor. Eran como, no llegaban a 4.000 mecenas, pero ya sabéis por lo de las tiendas que cogen 10 copias. Sí. ¿No? Yo creo que 4.500 copias salieron directamente de fábrica con propietario. Entonces, yo creo que ese era el dato interesante. Se podían hacer 4.000 juegos de tirada inicial de un autor novel en España, ¿no? Yo creo que era un poco el hito de lo que estaba sucediendo. Y bueno, pues como todo pintaba que había cosas bien hechas, pues lo natural que suele suceder en estas cosas es quién anda detrás de todo esto, ¿no? Entonces, de la parte de campaña estaba Luis, que era su segunda o tercera campaña de Kickstarter y demostraba una vez más que sabía hacer las cosas, pero incluso para él, lo comentaba con él alguna vez, fue también un salto cuantitativo de pasar de una serie de cifras o de un Berkami pues a recaudaciones de casi $100.000, que bueno, es un escalón que por supuesto ha superado porque el trabajo de Dracoideas y de Eclipse es brutal en campañas, ¿no? Pero en aquel momento pues fue un escalón más y entonces la gente preguntaba ¿qué ha pasado ahí dentro? ¿No? Y dieron con dos señores, con Luis y conmigo. Luis a los mandos de la campaña
Y yo, pues, haciendo esa labor un poco de editor, si me permite Luis, con todo el respeto, porque digamos que sí, no, él es el editor en toda regla, ¿no? Pero bueno, la parte a lo mejor de decisiones del juego, la mecánica, la redacción y los detalles de producción, pues lo llevé yo un poco también por mi experiencia anterior, ¿no? Que ya venía yo de... Pues no era lo primero que mandaba a imprenta. Yo, antes de todo esto, no lo hemos comentado, pero pues tengo como 20 años de experiencia como diseñador gráfico en agencias de comunicación y en branding. Y bueno, pues de imprentas y de imagen, pues a la fuerza hemos aprendido un poco. Solo un poco. Solo un poco, sí. Entonces, bueno, pues se juntó un poco todo, ¿no? Una afición que era los juegos de mesa, con una buena idea, con lo que ya sabía, ¿no? Es lo que me ha animado mucho siempre a meterme en este sector que digamos que podía aprovechar algo de mi anterior vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? No he llegado aquí de pronto sin nada, o sea, podía aportar en ese sentido, ¿no? Y entonces, pues, estas personas interesadas, que les interesaba mucho lo que estaba pasando con ese juego y por qué había quedado así o asá, o cómo se había conseguido un precio o tal, pues resulta que trabajaban en otras editoriales españolas y estaban interesadas en que participasen en sus proyectos. Es en este momento en el que se empezó a interesar pues algunas pequeñas editoriales españolas y también Genex Games, ¿no? Que arrancaba su fase de aceleración de publicaciones que todavía no ha frenado. Ya que van como una moto. Claro, y entonces en aquella época pues estaba diseñando desde juegos para campañas para autores, como lo era yo, hasta pues proyectos de licencias como Rick and Morty o bueno, juegos medianos de editoriales de autores españoles, pero que iban a tener tiradas a lo mejor de 2.000 o 3.000 copias, ¿no? Que iban ya con un presupuesto y con un plan de marketing. Y así es como arrancó ese verano de, no sé si era 2016 o por ahí, no me acuerdo muy bien. O sea, la cosa es que tú lo petas en Kickstarter y la gente dice, bueno, parece que hay alguien que sabe hacerlo, ¿no? Y entonces, bueno, vas de novato, pero realmente no lo eres porque tienes mucho bagaje previo y ahí radica gran parte de tu éxito y entonces la gente quiere participar o quiere que les cuentes o quiere que les ayudes a desarrollar sus productos o desarrollar sus Exactamente. proyectos. Hay algo que sucedió con Sector 6 y es que era un simple abstracto, porque no sé si llegasteis a conocer el prototipo, pero eran losetas blancas con paredes negras y peones de parchís total. O sea, era un abstracto y bueno, y lo sigue siendo. Pero cuando nos vimos en la situación de no, vamos a hacer un Kickstarter y además es que esto va a ir con miniaturas de plástico, digo, entonces es que ya no necesitas 5.000 euros, estamos hablando de que si vas a ir a plástico y a 5 idiomas o estamos hablando de otro presupuesto, ¿no? De un presupuesto mínimo de salida ya superior, ¿no? De recaudación mínima, vaya. Ahí es donde dije, entonces hay que hacer que este juego sea más, de alguna manera, sin que haya más reglas, sin que haya más componentes, tiene que ser más. Entonces es cuando a través del diseño gráfico y de la marca y de crear un pequeño universo, hicimos que un sencillo juego de losetas hexagonales de laberintos tuviese fondo, tuviese color, tuviese un poco de aroma, de una temática o una pequeña historia que contar, porque una campaña tan larga de mes y medio casi que fue, creo, con un montón de stretch goals y de add-ons y de historias que se solía hacer en aquella época para estas campañas, pues losetas blancas con paredes negras no te dan para contar mucho. es así. O sea, entonces dijimos aquí, me lo planteé, digo, ¿cómo puedes crear más con lo mismo, ¿no? Y es de lo que se habla mucho en comunicación, en diseño gráfico, en marca, ¿no? Que es a lo que me he dedicado en otros momentos. Lo que se lleva, de lo que se habla aquí me voy a meter en lo que Pablo controla, pero en psicología ambiental, ¿no? Y en todas estas materias un poco relacionadas hablan de todo esto. Es cómo consigues tú crear una sensación diferente de algo que realmente de corazón no ha cambiado, ¿no? Y es lo que se consiguió con Sector 6. Contamos una historia, resulta que ya no son peones, son unos presos en una celda que están peleándose por conseguir oxígeno para no asfixiarse y tal. Bueno, tiene una pequeña narrativa que fue, yo creo que parte del gancho para que un montón de gente, pues 4.000 personas, se comprasen un juego de laberintos.
que no tiene más, que son los típicos juegos que en Kickstarter dicen que no suelen tener ese éxito, ¿no? Entonces, eso interesó a ciertas editoriales y dijeron, te vamos a enseñar algunos prototipos y dinos qué puedes hacer y dinos cuánto vale. Porque claro, esta era la nueva pregunta. Esto era cuando te metes en una campaña, en tu primera campaña te metes con un trabajo a fondo perdido, ¿no? No, este juego, pues como decía Miguel Ángel, creo que acabaría cuando terminase, ¿no? Entonces, pues este juego no está presupuestado en tiempo ni tal, hay que hacerlo y entonces, pero ahora trabajando para editoriales tienes que gestionar recursos, plazos y dinero, ¿no? Y es en la que me vi en las siguientes semanas y meses. ¿Cuánto vale hacer un juego de mesa? Y esa fue la gran pregunta. Porque, claro, el sector tiene sus características, como ya sabéis. Sí, muy peculiares, sí. ¿Y cómo resolviste ese sudoku? Pues mira, al final arrancas con estimando tiempos de trabajo y poniéndole un precio al tiempo, meramente de producción, ¿vale? Sin valor añadido, ni valor intelectual, ni exclusividad, ni plazo, ni posible beneficio, ni tiradas, ni nada. Dije, vamos a empezar a hacer juegos, vamos a intentar tirarnos a la piscina con unos precios calculados por horas y ya veremos qué sale. Entonces, pues más o menos unos salieron mejor y otros peor. Te das cuenta de que pues no todos los prototipos son el tuyo, entonces no los controlas tanto, o vienen con componentes de pronto que no esperabas, o con cambios de reglas que no esperabas, o con manías o requerimientos o requisitos que te pone el cliente, que ya no eres tú el cliente, ahora es otra persona, ¿no? Entonces aprendes de todo eso y dices, bueno, entonces estos componentes tienen que valer más, estos pueden valer menos y estos procedimientos se pueden hacer más rápido, ¿no? Y a través de un poco de ensayo-error y de recoger muchísimos datos, soy un maniático de anotar lo que sucede, ¿no? En el trabajo. Esto lo hago mucho y mi equipo ya está un poco taladrado con estas cosas de ¿pero cuántas tardan esto? ¿Pero cuántas veces? Bueno, años después sigo recogiendo esto y vas mirando para atrás. ¿Cuántas veces te has quedado corto o te has quedado largo de plazos o de presupuesto? Entonces hay que volver a corregir o mejorar el sistema. Luego supongo que también las cosas que al principio os costaban un montón, ahora cada vez os costarán menos, ¿no? Y cada vez la rentabilidad de ese tiempo invertido pues es mayor, ¿no? La típica persona que sabe mucho de un tema y le dice, no, es que para hacer esta consultoría te voy a cobrar no sé cuánto. Y dice, joder, pues si realmente no estás trabajando tanto. Y dice, bueno, ya lo he trabajado antes y ahora te vengo a cobrar el saber hacer, ¿no? No te vengo a cobrar la hora de sudor. La hora de sudor ya la metí gratis con Sector 6 o antes incluso. A mí todavía me cuesta, porque tengo el síndrome Ludo, bueno, no soy fundador de Ludo, pero bueno, me siento un poco de la vieja escuela, ¿no? De Ludo. Me cuesta un poco todavía lo de facturar y presupuestar la consultoría. Creo que esa es la parte solidaria del estudio. De hecho, aunque regalamos asesoramiento a todos los socios de Ludo, pero en general siempre como que, joder, si puedes aportar algo solo intelectual, ¿vale? No de producción a un proyecto, pues al final lo acabas haciendo, porque es la parte del amor por este sector, ¿no? Y por el amor por este trabajo, de joder, es que al final te enganchas con los proyectos, ¿no? Entonces, si al final ves que el proyecto va a cuajar, que tu cliente va a ir adelante y tal, dices, bueno, pues esa parte a lo mejor la regalas, ¿no? Depende también de lo abusivo que pueda ser el cliente. Hay veces que te piden casi que le redactes los manuales y, hombre, todo tiene un límite, ¿no? Pero al final, bueno, pues vas aprendiendo a lo que decías tú, Pablo, vas aprendiendo de todo lo que vas haciendo y vas depurando procedimientos y creando flujos de trabajo que puedes reutilizar y vas estandarizando, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, antes preguntaba, cuando arrancaba un proyecto, preguntaba ¿tienes ya el manual o qué componentes tiene y cuándo tiene que estar, ¿no? Son las típicas cosas que puedes preguntar, ¿no? Y tienes el texto, tienes el plazo y tal. Ahora una de las primeras preguntas que solemos hacer es ¿dónde vas a fabricar?
Porque nosotros, depende de la fábrica, que no siempre se sabe, ¿no? Pero ¿sabes dónde vas a fabricar? Si lo sabes, quiero saberlo lo antes posible para arrancar todo tu proyecto preparado para esa producción, ¿vale? Porque anticipamos problemas, nos adaptamos a los estándares de esa fábrica, que es muy probable que ya hayamos impreso con ellos más de un juego, y eso hacemos, ganamos todos con eso, ¿no? Yo ya tengo preparado un flujo de trabajo, tengo también unos tiempos planificados para esa fábrica, aunque ahora lo de los tiempos es toda una locura, ¿no? Ya sabemos, estamos en otro escenario. Y también es para el cliente una ventaja, porque igual sabes ya de antemano que te está pidiendo algo que esa fábrica te va a hacer peor o te va a hacer más caro. Entonces ahí yo creo que es una sinergia a la que ganamos todos, ¿no? Y bueno, intentas hacer más fáciles algunos pasos del proceso que para algunas editoriales son desconocidos o van a ser complicados, ¿vale? Porque a menudo trabajamos para editoriales con poca experiencia editando juegos. Es lo más habitual en España, entonces intentamos que sea al revés, que sí, tú como editor nos contratas, pero la experiencia como editor igual la pongo yo, en muchos casos, porque ya nos hemos visto como digo siempre, ya nos hemos equivocado muchas veces ahí. Vamos a intentar que tú no te equivoques esta vez. Es un poco el concepto, ¿no? El tema de ya caí yo en la piedra, ¿no? Claro. Ahora que no seamos dos veces, que no caigamos dos veces en la misma piedra, bueno, por lo menos tú que no caigas ninguna, ¿no? Ese es un poco el valor del estudio, ¿no? Haber trabajado con tantos proyectos tan diferentes, con tantas empresas de producción, editoriales, autores y ilustradoras, gente que sabe escribir, gente que no sabe escribir tanto y ese tipo de cosas, toda esa casuística la tenéis en vuestro bagaje y eso os hace anticipar problemas, ¿no? Porque muchas veces la mayoría de los problemas que suele tener la gente que quiere llevar un prototipo a un producto final es que es difícil anticipar todo el jaleo que hay en el flujo de trabajo de eso, de una idea o de un prototipo funcional a un producto en la balda de una tienda, ¿no? Y ahí es donde WA Studio brilla, ¿no? Pues mira, ha habido una evolución en eso, porque antes los clientes, salvando con todos los respetos a las editoriales que tienen experiencia, ahora no estamos hablando de ellas, estamos hablando de a lo mejor de noveles o de microeditoriales que tienen un par de proyectos, ¿no? Y que están descubriendo, pues como nosotros, el sector, ¿vale? Antes nos sucedía que el cliente ni siquiera conocía el proceso. Entonces era, espera, oye, estás en esta casilla, pero no son solo 3 casillas más. Aquí hay 10 o 12 casillas y yo te las quiero contar, ¿vale? Para que frenes un momento y decidas si lo puedes asumir, si quieres que lo hagamos nosotros, si tienes los recursos o hay que esperar, ¿vale? Porque lo importante, nosotros cuando charlamos con un cliente y arrancamos nosotros arrancamos proyectos para terminarlos, ¿vale? Entonces para nosotros siempre estamos mirando en el final, al final, no estamos mirando al siguiente paso. Yo todo lo que hago es para que me acabes mandando un juego retractilado a mi casa, ¿vale? Porque quiero tener la copia de lo que hacemos para celebrar que lo hemos hecho muy bien y para revisar lo que ha salido mal, para el próximo que te hagamos hacerlo mejor y todo esto, ¿no? Entonces, antes nos pasaba esto, era una tarea más informativa de, oye, existen estas 10 o 12 casillas en este recorrido. Ahora la cosa ha cambiado, ahora los clientes, muy a menudo, incluso los menos experimentados, ya conocen el proceso y en lo que les solemos asesorar es en qué pasos creemos que te puedes atascar. Es como mucho más concreto. Y es lo que ha cambiado muchísimo. Hay personas que vienen, hay de todo, pero hay autoeditores, por ejemplo, que vienen con su primer proyecto y como que tienen muchísima información y nosotros solo tenemos que entretejernos en esa información para entender exactamente qué es lo que te tenemos que ofrecer, qué creemos que te falta, o informarte de lo que te podemos ofrecer que creemos que te falta, ¿vale? Porque este es un poco... Pero ha habido una evolución en ese sentido, y muy importante, y la gente tiene claro esto, es el objetivo es que el juego llegue, no empezarlo, ¿vale? Entonces sí que ha cambiado mucho eso. El estudio no nació hasta que lo consideré consolidado, ¿no? Digamos que yo empecé a hacer juegos antes que existiese WA Studio, hice Sector 6 como algo personal y empecé a hacer algunos proyectos para la gente que tenía alrededor,
pues que les fui conociendo en ferias o demás, o autores de Ludo que se liaron la manta a la cabeza y me dijeron, vamos con Jaime, que parece que sabe. y decidí consolidarlo creando una marca que empezó a sellar los juegos en la parte de atrás o en los créditos del manual, pues cuando ya habíamos publicado pues un puñado de... Bueno, habían publicado con nosotros un puñado de juegos y ya pues teníamos 8 o 10 clientes fácilmente. Y consideramos clientes a los que repiten, ¿vale? A los que han hecho al menos un segundo juego con nosotros. Todos los que han hecho un juego también son clientes, pero no se les considera como permanentes, ¿no? Como, bueno, pues son puntuales, ¿vale? Que esos son muchos más. Entonces, bueno, pues cuando ya decidimos hola mundo, esto es Web Studio, es cuando le ponemos primero nombre a nuestro trabajo. Esto es un estudio de juegos de mesa. Y lo primero que me encontré cuando decidí crear un estudio, aparte de que no tenía nombre y tuve que inventarlo, ¿no? Ese es el paso número 1, es... Muy fan del nombre, por cierto. Bueno, gracias. Ya te he contado alguna vez, no tiene mucha más injundia, pero bueno, es un nombre divertido y ya está. No tiene mucho más. Yo te imagino en la ducha pensando, ¡guau! ¿Cómo le llamo? Bueno, no, a mí es la sensación que me queda cuando... es la sensación que me queda cuando veo el antes y el después también, del trabajo también. de WoW. Muchas gracias. Bueno, es un poco una declaración de intenciones el nombre y ya está. Pero como que nos jugamos a querer impresionar, ¿no? Es como queremos dejarte alucinado. Luego, a ver, son solo juegos, ¿no? Pero les solemos poner bastante cariño e ilusión. Entonces, esperamos que a cada uno de vosotros os ilusione lo que hacemos un poquito. Lo que sucedió un poco es, vale, esto es un estudio, vale. ¿Y cómo tiene que ser un estudio de juegos de mesa? Y entonces cuando te pones a buscar y dices, si es que tampoco, o no los hay, o no se dedican solo a juegos de mesa, o no los encuentro. Porque estamos hablando del año 2016 o por ahí más o menos, 2017 a lo mejor. Y había gente que se dedicaba a diseñar juegos de mesa, que no es que yo haya llegado aquí a inventar el oficio, pero me costó encontrar algo parecido a un estudio integral de servicios dentro de editoriales, ¿no? Que te conviertas en un proveedor profesional para editoriales. Normalmente lo que hace WA Studio suele estar dentro de la editorial contratado. Que esta era un poco la barrera que tenían. Parte de la barrera que existía en el mundo editorial hace 5 años era la estructura que no existía. Es decir, eres una pequeña editorial y de pronto cuando quieres hacer 3 o 4 juegos ya no puedes maquetártelos tú con tus conocimientos de CorelDRAW, ¿vale? Ya tienes que tener un ritmo y una eficiencia porque si no te come el trabajo. Y te das cuenta de que no puedes contratar al grafista que necesitas, ¿vale? No eres de Beer, ni eres Edge, ni ninguna de estas que tienen a varios grafistas contratados. Y es donde nos hemos colocado nosotros. A menudo para muchas editoriales somos prácticamente un departamento interno. Y aspiramos a ser eso, ¿no? A trabajar para editoriales. Nuestro cliente es la editorial, no es un consumidor, ni es la editorial y tenemos esa actitud, ¿no? Entonces, ¿dónde empieza y dónde acaba nuestro trabajo? Bueno, pues empieza donde nos pide el cliente y termina donde creemos que somos necesarios. Es decir, los clientes nos piden, sí, te voy a contratar como diseñador porque entiendo que necesito un diseñador, que esto es otra barrera de la que podemos hablar, un techo que hemos tenido que romper, ¿no? ¿Qué es un diseñador gráfico en el mundo de los juegos de mesa? Pero aparte de ofrecerle ese servicio, de pronto nos vamos dando cuenta de que por nuestra experiencia como editor pues tienes otras carencias. Oye, ¿te has dado cuenta de que esto necesita más una redacción? ¿Te has dado cuenta de que esto se puede fabricar más económico o más ergonómico? Entonces ahí es donde empiezan a descubrir algunos de nuestros clientes pues qué más podemos hacer por ellos, ¿no? O anticiparles los tiempos. Oye, este tipo de componente tarda más en hacerse, ¿por qué no lo haces de esta manera? O esto no se fabrica en España, pero esto sí, y cosas así, ¿no? Entonces como que nos metemos a veces un poco en lo que es la parte
de product manager o de director editorial, un poco, bueno, hay unos roles ahí un poco solapados. Entonces, más o menos, un estudio de juegos de mesa se dedica a esto, a convertir un prototipo no en un juego. Nosotros convertimos los prototipos en productos, con las necesidades de un producto, que yo no sé si que se pueden entender un poco las diferencias, pero por contar un poco, un juego tiene que satisfacer al jugador y un producto tiene que satisfacer al mercado, ¿vale? Y esta es la gran diferencia. Si tú quieres contratarnos para hacerte un juego porque tienes un puñado de amigos que lleváis años jugando a algo que os habéis inventado y queréis que tenga un aspecto profesional y que sea más ergonómico y que funcione bien, decidme qué queréis y lo hacemos, porque tengo que complaceros a vosotros. Pero normalmente, cuando nos encargan un proyecto, es porque se quiere editar y se quiere publicar. Entonces, quieres vender, o algo parecido a vender, ¿vale? O regalar, pero quieres satisfacer a un gran público, ¿no? Al mercado en general. Y no es lo mismo público que mercado en este sentido, porque el mercado habla de precios, de estandarizaciones, de logística, de normativas, de edades, de expectativa, de publicidad y de comparación con otros productos, ¿no? Y de posicionarte para un nicho concreto. Y ahí es donde intervenimos, donde no solo hacemos estético algo y fabricable, sino que hacemos que pues funcione en otros ámbitos también, en el ámbito de la ergonomía, en el ámbito de la estandarización, de los costes, en el ámbito de la temporalidad y de los nichos de a quién quieres que vaya dirigido el juego y demás. No sé si ha sido un poco abstracto la explicación. No, ¿Qué no. va? ¿Qué va? ¿Qué va? Se entiende, yo creo que muy bien. Y os hacen caso normalmente, porque hay muchos servicios de consultoría o similares que hay gente que contrata y luego dice, bueno, sí, vale, pero yo tenía otra idea y gracias por tu opinión profesional, pero voy a hacer otra cosa. O sea, suele haber toma y daca ahí a la hora de ir desarrollando el producto. Normalmente la gente se fía de vuestro criterio experto. ¿Cómo suele ser esa relación con vuestros clientes? Pues no te podría decir cómo es, porque las hay muy variadas, porque el autor que le tiene cariño a su prototipo incluso puede venir con unas ilustraciones o con una maquetación, un término nuevo también, maquetación. Voy a colaros otro rol, aparte del diseñador, el de maquetador. ¿Vale? ¿Qué de gente hay detrás de una caja de 15 euros? Es un poco la ironía de hacer juegos de mesa, ¿no? Tiene una maquetación hecha, unas ilustraciones o una redacción ya hecha y bueno, le tienes cariño y si encima es tu primer proyecto, pues consideras que faltar a lo que tú creaste es como traicionar a tu niño, ¿no? Pero luego hay clientes que no es que se fíen de nosotros, es que tienen una necesidad de seguir adelante. Entonces nosotros tenemos esa vocación de servicio, de departamento interno, y nos hacemos responsables de que el proyecto salga adelante, incluso tomando decisiones, porque es posible que la editorial te esté contratando porque no tienen la capacidad de atender tus consultas, que también se da el caso. Hay un tipo de cliente concreto al que estamos accediendo ya desde hace al menos un año, que nos contrata no por hacer juegos y no por hacerlos mejores, sino por hacer más. Porque no hacerlos a destajo, sino necesitan que fluya. Que ellos han puesto un objetivo de un juego cada 3 meses. Pues es que antes tardábamos 8 meses en hacer un juego, entonces no sacamos un juego cada 3 meses. Vale, pues necesitamos a alguien que sepa no frenar, ¿vale? Que sepa avanzar siempre, aunque nosotros estemos liados pues en eventos o contando palets o contando billetes. Que sería Eso sería lo ideal, ¿eh? Eso sería lo ideal. Entonces está surgiendo este cliente de tenemos que acelerar y es un cliente con el que intentamos cumplir, aunque nos está costando. Críticamente debo decir que nos está costando porque bueno, pandemia, bajas de gente que está mala y el primero que tenía un accidente hace poco, bueno, se nos van complicando las cosas, ¿no? Entonces hay de todo y hay clientes pues que hay ese toma y daca, ¿no? Me gusta lo que me propones, pero ¿y qué tal esto? Y bueno, pues una tercera opción, una opción intermedia entre el blanco y el negro, siempre hay un montón de grises y nosotros somos muy flexibles para eso.
Y de hecho siempre presumimos, nuestra parte de nuestro discurso es: nosotros nos adaptamos y rellenamos tus huecos. Si tú tienes el paso 1, 4 y 5, yo me encargo del 2, el 3 y el 6, no hay problema. Tú tienes una redacción, yo la reviso. Tú tienes un ilustrador, yo arte finalizo. Que tienes una estructura de componentes y ya la tienes planificada porque a ti te cuadra que sea en este sistema de producción con unos troqueles de este tipo, nosotros nos adaptamos. O lo podemos hacer todo. Quiero decir, nos han pedido de todo. Aprovechando que hablabas de... Bueno, te meto maquetación como otro concepto para que veas todo lo que hay detrás. Mira, creo que es interesante porque aunque creo que Pablo y yo lo tenemos bastante claro qué es cada cosa, ¿cómo diferenciarías tú estos conceptos que están tan unidos pero que son tan diferentes dentro de un juego de mesa como pueden ser, por un lado, el arte, por otro lado, la iconografía y por otro, la maquetación? Digamos que tenemos ilustración, diseño y maquetación, que son como tres cosas que siempre se ven juntas, creo que tú lo matizarás mejor que yo, pero que son muy diferentes entre ellas. Pero las has definido muy bien, en realidad lo tienes claro. Si me apuras, hay un cuarto oficio que es invisible y de hecho se trata de que sea lo más invisible posible, que es el que antes se llamaba fotomecanista, que ahora es el arte finalista, que es el tío que se encarga de que aquello se pueda producir bien, ¿vale? O la tía, que se encarga de que todo tenga los colores que tienen que tener, de que la tinta llegue hasta donde tiene que llegar y que los cortes se hagan donde se tienen que cortar, ¿vale? Entonces, por definir un poco esos roles, esos 4 roles, y por ponerlos en orden, nuestra recomendación y la dinámica de trabajo es que se trabaje, y ahora explico qué haría cada uno, en el siguiente orden. Primero un diseñador, luego un ilustrador, luego un maquetador y luego un arte finalista, ¿vale? En este orden. Y lo que pasa es que hay una cultura muy importante del protagonismo del ilustrador por cómo se ha planteado la edición de juegos de mesa tradicionalmente, que es que ni siquiera existía autor, es decir, mágicamente había una idea de mecánica y prácticamente el juego lo firmaba el ilustrador, porque evidentemente en los proyectos de antes del año 2000 el peso de trabajo se lo llevaba el ilustrador, porque hacía la ilustración las veces de diseñador, a veces maquetador, si no había otra persona, y por supuesto el autor no existía. Los juegos salían de un grifo de la pared de la editorial, ¿vale? Salían las mecánicas y ya está, ¿no? Pero bueno, pues se ponía el ilustrador, ponía las manos en el grifo y ya luego trabajaba, ¿vale? Vale, entonces se ha arrastrado esta un poco esta inercia, porque además en muchos proyectos la carga de trabajo del ilustrador también es mayor. O sea, hay juegos en los que la maquetación pues es más sencillita, pero tiene mucha ilustración, ¿no? Los juegos que, por ejemplo, que son independientes del idioma, el ilustrador es el protagonista, ¿no? Entonces, el orden era el diseñador, ilustrador, maquetador y arte finalista. ¿Por qué? Porque desde nuestro planteamiento, ahora mismo los juegos tienen que ser mucho más competitivos en muchos aspectos. En el aspecto comercial, en el aspecto logístico, en presupuestos y también en ergonomía, ¿vale? Entonces, primero hay que abordar el proyecto desde el diseño gráfico. El diseño gráfico es todo aquello que está relacionado con dónde, cómo van colocadas las cosas, en qué orden y qué necesidades tiene el producto, desde que sale del software de diseño y de ilustración hasta que llega a la mesa del jugador y se juega, ¿vale? Y hay un montón de necesidades, desde estandarizaciones, sistemas de impresión, sistemas de almacenamiento, pero también sistemas de lectura, de iluminación, de dónde se va a jugar el juego, de qué materiales se pueden tocar y cuáles no. Entonces todo esto se aborda desde el diseño, ¿vale? En el diseño se decide qué materiales se utilizan, de qué tamaño, cuánto espacio va a haber para las ilustraciones, aunque muchas veces viene un poco dado por el prototipo y sabemos que si es un juego de cartas a ilustración completa, pues a ilustrar, ¿no? Ilustrar a carta completa, pero hay un montón de información que a veces falta
cuántas tintas puede usar el ilustrador, puede usar el margen o no, va a haber un icono en alguna esquina para tener que dejar un parche de tono que te permita ver el icono, va a haber un texto blanco encima, porque a lo mejor todas las ilustraciones tienen que ser oscuras. Tiene que existir antes de empezar a ilustrar esta conversación con el ilustrador. Un ejemplo que puedo poner muy gráfico es, y tú imagínate que todos tenemos una carta vertical con un personaje y tenemos una columna de números, ¿vale? Entonces, si tú al ilustrador no le avisas de que necesitas que el tercio izquierdo de la carta esté despejado, puede que el ilustrador centre a los personajes en las cartas y entonces no nos cabe la información, ¿vale? Entonces, no condicionamos al ilustrador, sencillamente le damos una pauta de, oye, mira, yo al menos necesito que haya más espacio en un lado que en el otro, por ponerse un ejemplo sencillo. O un ejemplo mucho más sencillo aún, la caja va a ser horizontal o vertical. Es un buen comienzo, porque si estás ilustrando la portada, sabes cómo se va a llamar el juego, porque, no sé, la fuga de Colditz no es igual de largo que Catán. Bueno, se llama Columnas de Catán, es un ejemplo... Sí, pero ese de Catán solo. Virus, ¿vale? No es lo mismo la fuga de Colditz, un texto enorme, que Virus, ¿vale? Entonces, por poner un ejemplo que conocemos todos, Virus, pues está ilustrado de tal manera que el logo está en una esquina. Eso seguramente o no, pero intuyo que se acordó antes de ilustrar para que el ilustrador tuviese su espacio de trabajo. Entonces, cuando más o menos se ha diseñado todo y se diseña todo teniendo un presupuesto en la mano, oye, ¿podemos hacer el manual de este tamaño? Si se hace de este tamaño vale esto, si se hace de este tamaño vale esto otro. Todo esto se decide económicamente antes de empezar a ilustrar, ¿vale? Entonces empieza el proceso de la ilustración, ¿vale? Durante la ilustración, a la vez, sigue trabajando el diseñador, porque hay una fase que a mí me parece preciosa en los juegos de mesa, que por eso, entre otras cosas, me dedico a hacer juegos de mesa, porque hay una materia dentro del diseño que es el diseño de información, ¿vale? Que es cómo hacemos que la información fluya desde los componentes hasta el receptor, hasta los sentidos del receptor, que normalmente en los juegos de mesa suele ser la vista, a veces el tacto, ¿vale? Cuando estás ilustrando estás diseñando también la información, porque al ilustrador le puedes pedir que ciertos personajes vayan vestidos de rojo y otros de azul, para que unos sean los buenos y otros los malos, o unos tengan un valor positivo y uno negativo, por ejemplo, o unos salgan en la zona roja del tablero y otros salgan en la zona azul del tablero. Esta información no está contemplada en las reglas, no se le explica a nadie, pero nuestro subconsciente, ¿no? Y nuestras lecturas secundarias interpretan todo esto, ¿vale? Y se os ocurren un montón de casos de juegos que hacen este tipo de cosas, ¿no? Entonces, aunque estás ilustrando, estás comunicando, ¿vale? Y eso es una labor que a menudo hace el ilustrador, porque el ilustrador también tiene un bagaje, una cultura visual, ¿no? Muy rica, porque ha visto muchos juegos y evidentemente no solo los diseñadores gráficos tenemos las leyes del diseño de información, quiero decir, están todos los días en nuestros móviles y en nuestra pantalla y en los carteles de la calle, ¿no? Los pocos que vemos últimamente. Vale, pero esa información está ahí, todos tenemos esa cultura visual, ¿no? Nosotros solo teorizamos sobre ella y la aplicamos de manera racional. Bueno, pues en esta convivencia es donde entran estos iconos, la elección de tipografía y tamaños y todo esto, ¿vale? Cuando ya hemos diseñado el producto en cuanto a componentes y hemos diseñado la información, el ilustrador está ilustrando, se puede empezar a maquetar. ¿Y qué es maquetar? Es la parte más repetitiva, pero yo creo que casi de las más importantes del juego, porque es la parte de colocar y acomodar todos los contenidos. Cada letra, cada ilustración, cada troquel, cada línea, cada flechita de cada icono. Hay que colocarlo en su sitio y de manera adecuada, de manera uniforme, respetando el trabajo del ilustrador y con las pautas del diseñador, ¿vale? Entonces es un trabajo que requiere sobre todo experiencia, porque es mucho tiempo de trabajo. En algunos proyectos la maquetación supone un tercio del presupuesto, incluida ilustración. En los juegos de poca ilustración el 30-35% del tiempo de trabajo suele ser maquetación. Entonces necesitamos, en el estudio intentamos que
que quien maquete tenga experiencia y que demuestre unos tiempos de producción. Esta es la parte de colocar ladrillos, ¿vale? Entonces, tienen que estar bien colocados, pero tienen que estar colocados rápido, ¿vale? O al menos, no sé si rápido, pero en un tiempo pagable, ¿vale? Este es el concepto, ni rápido ni lento, en un tiempo pagable. Eso es. Pero no pagable por el editor, sino pagable por el número de copias que puedas vender. Que este es el matiz, ¿vale? Para quién diseñamos y cómo presupuestamos, ¿vale? No presupuestamos para el precio que pueda pagar el editor, sino para los costes que pueda asumir la cantidad de copias que potencialmente vas a vender. Que este es el cambalache de números que hacemos los autores cuando nos lanzamos con un proyecto. Cuando todo eso está hecho, empieza el trabajo del arte finalista. El arte finalista es el que va molestando al maquetador porque se ha pasado de ancho de columna, se ha pegado mucho al borde de algo, o ha metido un texto demasiado oscuro sobre una ilustración que ya era oscura, o no, bueno, tiene que colocar todos los troqueles. Es el que se tiene que pelear cuando le dices, tienen que entrar estas 25 piezas de cartón en 2 palmos de plancha de cartón gris. Y es esa persona que muchas veces empieza a colocar las fichas así en las parrillas de cartón de los juegos, ¿no? Todo tiene que acabar en unos estándares fabricables. Y el arte finalista se documenta de qué necesita la imprenta, cómo hay que entregar, qué sistemas de impresión de perfiles de color y qué estándares de troquelado y de packaging utiliza, y prepara todo lo que ha hecho el ilustrador y que ha empaquetado el diseñador y que ha recolocado el maquetador, y lo tiene que reconfigurar para que funcione y se imprima correctamente. Entonces esto es el proceso de la parte gráfica solamente de un juego de mesa. Casi nada. Sí. Lo es todo, Ahora, es que lo es todo. Bueno, yo creo que hay que hacer justicia al autor. El autor cada vez tiene más importancia. Pero sí es verdad, pero imagínate 2 juegos, da igual quién lo haya diseñado. El mismo autor lo ha diseñado. Yo soy el autor. He diseñado 2 juegos, uno con un arte gráfico muy malo. Lo sacas a la mesa y la iconografía no se entiende, se camuflan los iconos con la ilustración, la letra está muy pegada al borde de la carta o al borde del manual. Y ahora sacas el otro, es el mismo juego, da igual, es el mismo juego, lo sacas con un arte acorde, visualmente agradable, muy estético, y que te facilita el jugar las partidas. ¿Por qué? Porque tú tienes, por ejemplo, las cartas en la mano y puedes ver los iconos bien y no tienes que estar leyendo textos, y por ejemplo, ¿no? Y es el mismo juego con esas 2 vertientes, y uno puede ser la diferencia entre un juego que nadie sacaría nunca a jugar y un juego que puede estar todo el día en la mesa. El diseño gráfico hace justicia al juego después de la primera partida. Porque el diseño gráfico hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Entonces, sin quitarle mérito al autor y al ilustrador, porque al final el que enamora es el ilustrador y el que divierte es el autor, ¿vale? Pero el que hace que sea una experiencia más placentera y más adictiva para ti, probablemente es el diseño gráfico, porque hace que tu experiencia sea mejor, porque es más ergonómica o cumple tus expectativas. Me ha gustado mucho algo que has dicho en cuanto a que el diseño te cuente reglas que no tienes por qué leer en el manual. Nosotros nos peleamos mucho por esto de, oye, esta carta, después de descartarla, la puedes coger de tu mazo de descartes y te da un punto. Ya, ¿eso lo podemos contar en el diseño gráfico? ¿Se lo podemos recordar a la gente de alguna manera? Porque si podemos, lo queremos hacer, ¿no? Lo que hablamos de los códigos de color o de una flechita en una esquina que parece que no es nada y eso te recuerda que es que esa carta se mueve hacia la derecha, las demás son a la izquierda, esta se mueve hacia la derecha. No lo tienes que recordar, ¿vale? Entonces, el diseño gráfico habla un poco de eso, pero hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Si no juegas, te quedas con el packaging y las ilustraciones, no te quedas con más. Después de haberlo jugado, después de haber intentado aprender a jugar, te quedas con que ha sido fácil, y en esa segunda partida, cuando abres el juego, esa posible segunda partida, porque hacemos mucho esto de sacar 2 o 3 juegos seguramente a la mesa y los abres y los toqueteas y eso, y ahí es cuando conectas otra vez con la experiencia, cuando tienes otra vez los componentes en la mesa
conectas con lo que viviste y es donde el diseño gráfico te hace que vuelvas a picar en teoría. El diseño gráfico también está en el manual, ¿vale? Hay veces que dices, joder, pero ¿quién ha hecho este manual que nunca encuentro nada? Son 4 páginas y no lo encuentro, ¿no? Sí. Y ahí, ojo, que también tiene la labor del redactor, ¿no? Que tiene que digerir un poco la jerarquización de la información, ¿no? Pero hay veces que el diseño gráfico es el que te dice dónde encontrar rápido las cosas, con un sistema de negritas o con, bueno, pues con lo que se llama jerarquización de contenidos, ¿no? Pero es un trabajo de segunda partida. El del ilustrador entra antes de ver el juego, o sea, por eso son tan respetados los ilustradores y porque se lo merecen. O sea, los ilustradores le dan alma a los juegos, muchas veces le dan es que esa es la expresión, yo creo. Esa es la diferencia, sí. Son trabajos distintos. El nuestro es más racional. Yo es que lo digo siempre, ¿no? Que para mí el juego final no es solamente... Si yo saco un juego, para mí no es solamente mi juego, es mi labor y de toda la que se ha llevado adelante por todas esas personas que han hecho todo ese trabajo para que mi idea principal, la que tuve al principio y que he llegado a desarrollar hasta cierto punto, ahora cobre sentido y guste. Porque yo puedo llevar mi prototipo, hacerlo que esté en la tienda con el arte que yo le he dado y, bueno, pues... No creo que sea un producto adecuado para el cliente y vamos, o sea, hay un trabajo mucho más, tan exigente o más que el que ha llevado el autor hasta hacer el diseño del juego para que luego sea un producto final que de unas características buenas. Dicho todo esto, y ya que has mencionado cada pauta de todo este proceso de trabajo, hablemos de la plantilla que hay en WA o cuánta gente hay detrás de todo esto para cubrir todos esos roles que hemos mencionado. Esa pregunta ya se hizo, me parece que en 2D6 hace 2 años o por ahí. No voy a eludir la respuesta porque es complicada de responder, en realidad. Sí. Y ya verás por qué. Primero porque trabajamos con muchísimos colaboradores, porque las necesidades son muy diferentes para los juegos y llamo colaboradores a las personas que no están en nómina, ¿vale? Uh-huh. Que igual están muchos meses trabajando con nosotros, pero fluctúa tanto el volumen de trabajo y el tipo de proyecto que es difícil tener la orquesta perfecta, ¿no? Que sabe hacer de todo, rock y blues y solos de piano. Uh-huh. Es difícil tener gente así. Ya intenté serlo yo y me salieron unas cuantas canas ya. Entonces, y además coincide con que hace 2 años y pico, digamos que nos fusionamos con Genex Games, ¿vale? Que era nuestro principal cliente. Genex Games ya sabéis que publica muchísimos juegos al año, prácticamente a juego por semana. No sé si lo llega a cumplir, pero prácticamente, y eso ha hecho que con los años se haya ido convirtiendo en al menos el cliente más hambriento de todos, ¿vale? El que más pide de comer, ¿no? Entonces llegamos a un acuerdo y estamos fusionados, ¿vale? Entonces compartimos estructura, compartimos servicios, compartimos espacio de trabajo y también compartimos parte de la plantilla. Entonces me cuesta distinguir quién está trabajando en WA y quién está trabajando en Genex porque se ha diluido, ¿no? Entonces, te puedo contar las personas con las que suelo trabajar, la cantidad de personas con las que suelo trabajar y teniendo en cuenta que algunas de ellas trabajan también en Genex e incluso muchos de los departamentos como administración o logística son de Genex, pero están trabajando para el estudio también, ¿vale? Entonces, habría que considerarles también, ¿vale? pero evidentemente no son solo para el estudio. Aparte de mi figura, permitidme que empiece por mí, porque ya que estoy aquí, que bueno, pues soy el director de arte, el jefe de proyectos del estudio, pues tenemos a Valle, autora de No Game Over, Valle Pacheco, también conocida, es nuestro último fichaje, aunque ya lleva unos meses trabajando con nosotros, con un perfil de diseñadora, maquetadora y publicista. Tenemos a Guille Carballar, que es traductor y maquetador y hace algunas cosillas de ilustración. Es un tío súper polivalente, es lo interesante, sabe mucho de juegos y nos ayuda a traducir al español muchísimo y sobre todo maqueta, es muy concienzudo maquetando también. Vamos a considerar, aparte de WA Studio, porque también colabora Raquel Puerto,
archiconocida por Genex, pero en muchos proyectos del estudio, bueno, en todos los de Genex, por supuesto, y en algunos proyectos de fuera del estudio participa pues con todos los procesos de Product Manager, de validación, de control de calidad en algunos pasos, e incluso algunas redacciones o traducciones, ¿vale? Y tenemos a dos habituales más, que son Paco Arenas, que es mi ilustrador de cabecera, siempre lo llamo así. Paco Arenas es el ilustrador polivalente que necesita tener el estudio, ¿vale? Cuando un cliente no tiene claro un estilo o no tiene un ilustrador elegido, salvo que se nos escape de registro, Paco a menudo es quien nos lo resuelve, porque ha entendido a ilustrar desde el diseño, escuchando el diseño. Es muy importante, es lo que me gusta hacer con Paco. Escucha muy bien las necesidades del diseño y se adapta a las pautas. Yo le conocí trabajando en Skull Tales, porque pongáis una referencia, es uno de los 3 ilustradores de Skull Tales. No me acuerdo qué ilustraciones hizo de todas porque no me acuerdo de los nombres de los personajes, pero si alguien está interesado le puedo decir exactamente las que hizo, ¿vale? Pero me gusta mucho trabajar con él por eso, porque aprendemos de hecho los dos. Tenemos muchas conversaciones para que él me cuenta sus cosillas de ilustrador y yo le cuento mis cosillas de diseñador, y ahí es donde, y si esto lo haces así, oye, pues yo lo quiero que me lo entregues así, o no me puedes pedir esto porque me da este problema, o me limitas en esto. Y tenemos una dinámica de trabajo muy interesante en ese sentido. Tenemos también a 2 traductores profesionales que a su vez tienen un equipo de traductores, ¿vale? El cabeza del proyecto de la traducción es Owen, trabajan en Hi-Fi Words, es una subempresa en sí misma, pero nos hacen todas las traducciones. Y voy a decir aquí que creo que tengo los mejores traductores de juegos de mesa de España. en calidad, en plazos y tienen mucha experiencia. Han traducido muchísimo Magic y han traducido un montón de juegos. E incluso ellos nos han detectado en ocasiones problemas de redacción, incluso problemas de mecánica. Este es el nivel cuando trabajamos con ellos. Y trabajo siempre con ellos porque aunque son más caros y se lo repercuto al cliente, se lo digo, mira, vas a encontrar presupuestos de traducción más económicos, pero es la calidad que queremos dar. Y ahora mismo prácticamente todo lo que traducen de juegos de mesa lo traducen con nosotros, salvo algún cliente que tienen por ahí comprometido y tal, y lo que hacen de Magic, que evidentemente no estamos haciendo Magic nosotros, de momento. Nunca se sabe. Y seguramente me dejo a gente, pero a partir de aquí empezarían los colaboradores esporádicos, que llevan años colaborando con nosotros, pero son para proyectos concretos. César, Alex, Rubén, Marta... pero me voy a olvidar a alguien y me da mucha vergüenza. Espero que no lo escuchen. Bueno, somos unos cuantos, ¿vale? Porque, bueno, pues hay proyectos que lo demandan. Por poner el tope, en Skull Tales hemos estado simultáneamente algunas semanas trabajando 6 personas. Es el tope de juego. Lo pongo como referencia por arriba porque con diferencia es el juego más grande que hemos hecho. Entonces, en volumen. Pero bueno, se han maquetado o diseñado otros juegos en los que hemos estado 3 personas simultáneamente, a lo mejor trabajando. Simultáneamente no quiere decir que estemos toda la semana durante pues 3 personas. No, hay muchos juegos que no requieren tantas horas, ¿no? Pero sí que repartirnos el trabajo, ¿no? Solemos estar 2 o 3 personas en cada proyecto normalmente, salvo si es muy pequeñito. ¿Y la coordinación de toda esa gente, en quién recae? ¿En tu caso, en ti o en mi contractura de las cervicales? tengo un problema, y es que me cuesta desprenderme de la parte artística y de diseño gráfico y de dirección artística para dedicarme a la coordinación, porque y porque hay un rollo ahí de que algunos clientes, los más cercanos, me dicen, Jaime, es que quiero que el juego me hagas tú ya por cariño, ¿sabes? No quiero que ponga que esté tú, y yo sé que lo van a hacer igual de bien y que estás tú por allí, pero joder, es que como que me apetece que lo estés diseñando tú porque quiero que me mandes tú los bocetos y las cosas, ¿sabes? Entonces me cuesta salir un poco del rol de obrero y meterme en el de director, porque bueno, pues el estudio era yo y sigo siendo yo ahora con más gente, pero como que sigue siendo ahí mi historia y lo sigo llevando de una manera muy personal, aunque va creciendo poquito a poquito,
pero lo sigo llevando de una manera muy personal. Entonces, bueno, pues recae sobre mí, pero también parte del diseño recae sobre mí, a veces las revisiones recaen sobre mí. Y para que veáis que los cuido. Personalmente cada juego lo cuido. Muy bien. Sí que es verdad que tiene que haber alguien que esté encima de todo el mundo, ¿no? Para tener un poco visión global del proceso y sobre todo seguimiento, ¿no? Porque supongo que al estar tanta gente involucrada y roles tan diversos, pues igual hay quien pierde un poco el hilo porque dice, mira, yo soy la persona que maqueta y entonces, bueno, he hecho pues esta estructura de carta, he hecho no sé qué tal, pero no sé exactamente qué textos van a venir aquí y ya vendrán después y bueno, pues que se pierden igual un poco, se quedan en su árbol y se pierden la visión del bosque que puedas tener tú, ¿no? Claro, eso pasa. Pero bueno, al final es que está un poco relacionado. De todas maneras, nos autocoordinamos mucho también, ¿eh? Porque hay mucha comunicación en las dos direcciones, como te decía, o sea, sin retroceder en el proceso, porque nuestro primer consejo, siempre que hablamos con el cliente la primera vez, es cuando des un paso adelante, nunca des un paso atrás, ¿vale? Es como hay que seguir adelante. Esto ya lo he contado alguna vez en Ludo, pero sí que nosotros tenemos esa comunicación en los dos sentidos. Oye, estamos maquetando, pero ojo, Jaime, porque aquí esto igual no termina de funcionar y tal. Pero hay una cosa importante de por qué no termino de desprenderme yo también de la parte de la producción. Y es que aunque todos somos muy buenos haciendo nuestro trabajo, lo cierto es que en un sector tan joven como el de los juegos de mesa hay muy poca gente que esté aburrida de hacer juegos de mesa, ¿vale? O sea, a mí me cuesta encontrar gente con experiencia y que esté disponible. Que esta es otra, porque la gente que ya tiene experiencia haciendo juegos de mesa ya está en editoriales o ya está haciendo sus propios juegos, ¿vale? Entonces, el resto del universo es un montón de diseñadores con muchísima calidad y de maquetadores con mucha experiencia que no han hecho juegos de mesa, ¿vale? Entonces, yo seguramente no soy un gran diseñador y no soy un gran maquetador y por supuesto no soy un gran ilustrador ni mucho menos. Bueno, de hecho no soy ilustrador. Vamos a ser honestos, porque que haya hecho ilustraciones no me convierte en ilustrador. Pero es que he tenido 300 y pico oportunidades de equivocarme, ¿sabes? Hemos lanzado a imprenta cientos ya de juegos. Entonces, yo los he visto casi todos. Y eso es lo que le intento aportar a mi equipo. Es que cuando veo trabajo digo, es que eso que veo ahí en tu pantalla me ha pasado 12 veces ya. Aquello de ahí me ha pasado otras 10. Y aquello, por favor, no lo hagas nunca porque nunca ha salido bien. Claro, en juegos de mesa, si hay diseñadores o maquetadores escuchando esto, si no han diseñado maqueta de juegos de mesa, me gustaría que entendiesen que se juntan una serie de casualidades y de procedimientos muy concretos y de imprenta tradicional que se están olvidando por el mundo digital, ¿vale? Hay mucho diseñador relacionado con lo virtual, pero aquí pintamos y cortamos cartón y eso requiere pues un bagaje que mucha gente pues no tiene porque el porcentaje de diseñadores de hoy en día, que hay un porcentaje muy alto que no toca papel, que no mancha papel, como dicen los impresores, no manchan papel, ¿vale? Entonces eso pues hay que vivirlo para saber en qué equivocarte. Y ya te digo que yo me sigo equivocando y también ya me vale, ¿eh? Que siga. Parece que no aprendo, pero seguimos metiendo la pata a veces. Hombre, cada proyecto tendrá su truquito y es imposible haberlos visto todos, pero sí que es verdad que habiendo producido o desarrollado tantas cosas, pues al final tendréis un libro de recetas bastante importante, ¿no? En la cabeza. Y decir, mira, es que esto ya lo he intentado no sé quién y no funcionó por esto y tal. Y un poco volver un poco a la idea que decías al principio de ya hemos caído nosotros en bastantes piedras, Claro. y nuestro servicio es precisamente que no caigas tú, ¿no?
Y bueno, nosotros, nuestra experiencia o la de otras editoriales, porque como ya sabéis que en este sector se lleva mucho lo que nosotros llamamos localizaciones, ¿vale? Que es traerte un juego Ujú. de otra editorial alemana, te lo traes, compras una licencia, lo traduces, te lo maqueta a un estudio o tu empleado y lo mandas a imprenta y te lo traen fabricado, ¿no? Y te cobran pues X por esos royalties, ¿no? Pues lo que es Ujú. la licencia, ¿no? Esto es un porcentaje muy alto de lo que se publica. Me atrevería a decir Sí. que un 80% en Hmm. España. Ujú. No lo sé, hay por ahí un estudio de mercado y tal que a lo mejor este dato lo contempla. ¿Qué sucede con esto? Muchos de esos juegos, evidentemente, no los hacemos nosotros trabajamos en ellos, pero no los hacemos nosotros. Pero para nosotros ha sido una oportunidad brutal en cuanto a aprender de los errores de muchos otros. Hemos tocado juegos de 50 o 70 editoriales de todo el mundo. Entonces, tener el material de trabajo de decenas de diseñadores y de maquetadores diferentes es algo que yo en otros sectores no había vivido. Claro, esto Hmm. lo cambia todo, porque aprendes las recetas y de los errores de un tío que no conoces, que te mandó unos archivos editables y tú trabajaste sobre ellos encontraste problemas, o el juego, o no los encontraste, pero luego el juego acabó mal fabricado, y entonces es como cada mes en el estudio es un máster sobre creación de juegos de mesa por la cantidad de cosas que nos pasan. Porque vienen de juegos que no, pues que a lo mejor solo hemos acomodado texto y ya está, pero el proceso lo hemos vivido, ¿me entiendes? Ujú. Ese es un poco el matiz. De hecho, hay muchas técnicas que hemos aprendido de diseño y de maquetación pues que no conocíamos y que las hemos aprendido de intercambiar archivos con otros estudios y con otras editoriales. Y eso es lo que yo creo que sí que nos hace fuertes. Sí que creo que podemos decir que somos los que más juegos hemos visto. Porque es que ya, no sé, empiezas a echar cuentas y dices, "Sí, es que no sé, son muchos, bueno, no sabría decir, porque tampoco sé cuánta gente está diseñando juegos de mesa en España ahora mismo, no estoy conectado con ellos, conozco a algunos y veo el trabajo que hacen y lo valoro, pero creo que no somos Hmm. tantos haciendo juegos de mesa. Y además por volumen, trabajamos ya con muchas editoriales españolas, entonces tampoco quedan muchas más que no sean editoriales que tienen su propio departamento dentro. Pues, por ejemplo, yo tengo un modelo de editorial que me gusta, que es de Vir, porque es una referencia a nivel, bueno, ya iba a decir nacional, pero internacional, pero a priori no creemos que, por ejemplo, acabemos trabajando de manera regular con Devir porque ellos tienen su propio departamento y tienen su cantera de ilustradores. Entonces, nuestro servicio es otro, es distinto. No, pero bueno, nunca lo descartes, ¿eh? Porque es que la vida da muchas vueltas. Y este sector es muy pequeñito, muy pequeñito. A ver si lo hacemos más grande, que en ello estamos también. Así que este es el pequeño mundo de WA Studio. Esta pequeña empresa que va creciendo y que bueno, que tratamos con mucho cariño para que siga viva. Será pequeño mundo, pero sin duda... no, será pequeña empresa, pero pequeño mundo no. No, No, no. O sea, de momento 300 mundos que habéis 300. creado por ahí y los que quedan, ¿no? O sea, es alucinante que una idea, pues, que surgió de un proyecto personal, una campaña personal, bueno, que sí que traía mucha inercia previa y tal, haya prosperado tanto en relativamente poco tiempo y que haya podido ver un poco además el desarrollo, o sea, va muy en paralelo WA Studio al desarrollo de una industria del juego de mesa en España, ¿no? Porque, bueno, o sea, hay parte de vuestros clientes empezarían de forma bastante amateur y bastante, pues a verlas venir y poco a poco, pues habréis visto cómo se han ido desarrollando y cómo han ido cogiendo, pues su inercia y generando un poco su portfolio, su cartera de productos y joder, eso también tiene que ser bastante chulo, ¿no? Decir, mira, pues es que yo conocía este editorial cuando eran 3 personas y habían sacado 2 juegos y ahora tienen un catálogo de 25 y van en moto, están vendiendo licencias y tal, ¿no? Eso tiene que generar una sensación
soy una parte bastante invisible por el momento, pero una parte muy importante de lo que es este sector en este país, ¿no? Bueno, en realidad nos hemos visto por el camino porque muchos de los actores de ahora, de los actores de los que se habla, nacieron a la vez que nosotros. Yo creo que hubo un gran momento, aunque hubo un boom, se habla del boom de la primera década de este siglo, ¿no? De los juegos de mesa, del año 2010, ¿no? Un poco se habla que es ahí cuando ya la cosa reventó, porque en cuanto a la variedad, en cuanto a que reventó en el sentido de la creación, aunque el consumo no aumentó lo que tenía que aumentar. Pero yo enfoco más en lo que ha pasado en el sector en los últimos 5 años en España. Yo creo que han sido vitales. Yo creo que, con respeto, me considero parte de esa profesionalización del sector, porque por la cantidad de proyectos que hemos hecho y por todo lo que hemos aprendido y hemos traído de fuera, ¿vale? Aplicamos en España ahora, estamos aplicando metodología de trabajo que hemos aprendido de fuera, ¿vale? Yo me siento como responsable de eso. Con medida, ¿vale? Pero es que ha sido justo este momento, pero también ha sido a lo mejor casual o no, que naciese el estudio en un momento en el que justo estaban despertando, estaban naciendo todas estas editoriales que venían un poco a la zaga de lo que pasó la década anterior, ¿no? En la década anterior esto sucedió en Alemania, empezaron a surgir editoriales, bueno, mucho antes, ¿no? Pero hubo un gran boom ya en Alemania de pequeñas editoriales y tal. Y eso se tradujo en que a España llegaban un montón de juegos de ciertas editoriales. Bueno, pues ese efecto ha sido un efecto llamada y ahora, desde el año 2015 al año 2020 más o menos, hasta la crisis, yo he vivido un momento en el que el pelotazo ha sido de editoriales y de profesionalización. Ha sido un momento precioso en el que hemos llegado y yo creo que aunque le queda mucho por hacer en el sector en cuanto a ser profesionales por parte de los actores que construimos los juegos, ¿vale? Queda mucho por aprender, pero no tiene nada que ver una pequeña editorial de 2014 con una pequeña editorial de las que quedarán en 2022. Nada que ver. Lo aprendido y lo vivido estos años, o sea, cada año ha sido muy diferente en muchos aspectos. Y razón de ello también está en las nuevas empresas de producción que van surgiendo en España y cómo están de abiertos las fábricas internacionales y cómo escuchan ahora España. ¿Vale? Y ahí pues, es bastante sintomático que ahora prácticamente todas las imprentas fuertes haya un intermediario que habla español. ¿Vale? Esto ya está sucediendo en China. Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta, eso es por algo. En Alemania pues tienes gente que habla en español contigo para negociar tus juegos. Y bueno, creo que casualmente en Trefeld no, por ejemplo, que es en Polonia, es así como la más famosilla a nivel tal, pero ellos no pierden oportunidad en venir a las ferias de España ya, bueno, cuando las había, ¿no? Pero ahí están. Entonces eso es un síntoma de que se percibe también desde fuera que se están haciendo las cosas bien. De hecho, ya está sucediendo, por fin, que algunos de los juegos que han pasado por el estudio se están licenciando fuera de España y de otras editoriales. Ya está sucediendo, está dando la vuelta ya. Se cerrará el círculo cuando un juego superventas en Alemania sea español. Ese, desde mi punto de vista, es cuando habremos dicho, cuando te podremos decir, ya hemos madurado como sector. Y bueno, no serán superventas y no serán grandes títulos en otros mercados, pero al menos están en otros mercados. Y me consta que en algunos títulos en muchos mercados, ¿vale? Entonces, ese es el camino. Y esos actores, esas editoriales que están consiguiendo esos pedazos de logros, nacieron a la vez que nosotros, casualmente. Muchas de ellas nacieron en 2015, 2016 aproximadamente, más o menos. ¿Vale? Y las que ya estaban siguen creciendo, por supuesto, las clásicas, Genex, Levir, Edge, todas estas que ya estaban ahí, ¿no? Que ellas se llevan su... Y por supuesto las grandes jugueteras, que bueno, no hablo nunca de ellas porque de eso podemos hablar en otro programa. Un programa solo para hablar de las grandes jugueteras. Me interesa bastante, la verdad. Sí. Eso es otro mundo. Estamos nosotros en nuestra liga, que es la de la editorial que sabe cómo se llama, cómo se apellida el autor que hace sus juegos.
Esa es nuestra. No la de que tiene el grifo en la pared, que me ha encantado. Me ha encantado el símil. Bueno, yo creo que algunos se sentirán, sí, algunos vivieron eso, algunos Sí, más mayores vivieron sí, eso sí. con indignación ahora seguramente, pero, pero bueno, es otro tema. Ujú. Y en esto estamos, sin perder un poco los orígenes. Me ha gustado mucho este repaso y tal. Es una conversación, te lo decía a ti, Pablo, antes, que es como, joder, tiene como Ujú. mucha carga para mí hablar de todo esto porque, bueno, joder, hemos vivido, parece que se dice pronto estos años, pero para mí ha sido una de las etapas de mi vida más intensas y más personales y de las que, bueno, pues con más altibajos de todo tipo y sobre todo altos que bajos, pero Ujú. la que yo creo que es la que más como que más vidilla me ha dado porque es, como puedes imaginar, es muy personal. Es dejar Ujú. un sector que funciona en agencias o en editoriales, en redacciones, para venirte a un sector que dices, bueno, pero ¿qué sector? Hola, ¿hay alguien ahí detrás? Es como había 4 editoriales que vendían un puñado de juegos que venían todos de fuera y ya está. Y era como, bueno, tengo estos 10 juegos pactados, pero va a haber otros 10 porque no sé quién me los va a comprar. Si estos señores están esperando a que vengan estos y tal, dentro de 10 meses no. Y no, o sea, por suerte y agradezco que tenemos la agenda siempre hasta A arriba tope. y deseando empezar cada Ujú. proyecto porque lo malo de esto es que es muy adictivo. Me cuentan un juego y digo, hostia, quiero hacerlo, es que es genial. Pero nos cuesta por, bueno, pues eso, los plazos, los márgenes, ya sabéis. Habéis hablado de cifras Ujú. muchas veces aquí. Sí. No vamos a Ujú. hablar ahora. Ujú. Además, cualquier Está cifra. genial que mantengas la ilusión. Con tantos títulos a tu espalda, que eso, que te propongan uno nuevo y quieras más, ¿no? Eso es muy sintomático y bueno, pues también decíamos off the record que este programa es un poco tu camino. Es un camino súper chulo que además coincide en tiempos con el desarrollo y el despegue de la industria del juego de mesa de autor en España y bueno, pues yo creo que estos años no te los quita nadie ya, porque Seguro que no. luego será lo que tenga que ser y os va de maravilla y ya está, pero esos altibajos que decías, sobre todo en trayectoria creciente, ¿no? Más altos Más que altos que bajos, bajos. pues es muy, muy chulo eso, o sea, ver cómo se desarrolla todo, cómo va más, cómo, pues ese miedo inicial que tenías de puede que no entre más proyectos, todo lo contrario, o sea, yo creo que tiene que ser una sensación muy, muy gratificante de decir, lo que hacemos lo hacemos bien, vamos ganando cada vez más confianza de nuestros clientes y eso pues da una sensación de propósito, ¿no? Una sensación de, joder, estoy haciendo algo chulo. Sobre todo tengo la sensación, lo comentaba antes, una sensación de que había mucho por hacer y mucho por inventar y un poco también como comentaba lo de reivindicar el trabajo del diseñador gráfico que muchas veces no se termina de tener claro lo que era y tal. En muchos proyectos y para muchos clientes he tenido la sensación, o para algunos, he tenido la sensación de, de primero, antes de afianzar un proyecto, es primero tengo que demostrar que necesitas mi trabajo, es decir, explicar qué es lo que, qué es Ujú. lo que, qué es lo que hay que hacer, porque yo creo que en aquel momento prácticamente no existía eh, gente con esa vocación de departamento interno, ¿no? De desarrollo, de equipo de desarrollo dentro de una editorial, aunque fuera subcontratado, ¿no? Entonces, me costaba mucho entender, oye, mira, que tenemos un juego, era mucho de esto, tengo una idea y tal, y entonces te doy el listado de las ilustraciones y para que nos hagas el juego. Y parece que como con eso ya el proyecto salía adelante. Entonces, me gusta, lo bonito que he vivido es que tengo la sensación de haber dibujado por primera vez un oficio en un sector, al menos a mi manera. Yo he venido aquí a plantear una manera más, digamos, más ambiciosa de estudio de diseño. No soy un ilustrador
que lo hago bien y lo hago luego dando mucho valor y luego acabo ese juego y luego empiezo otro juego, sino de poder manejar muchos proyectos, de inventar procedimientos, de aprender de los procedimientos de otras editoriales y de los fabricantes y de ahora dar la vuelta incluso a la tortilla, no que me llamen para decirme lo que tengo que hacer, sino que nos llamen las editoriales que nosotros les planteemos la forma de trabajar. Y entonces es lo que tengo un sentimiento de haber, al menos mi manera de trabajar, creo que para hacer juegos la medio he descubierto yo con los actores de los que he aprendido y con lo que me he encontrado y va calando en editoriales. Me gusta ver que editoriales españolas han cogido pequeños trocitos de nuestra dinámica de trabajo, nuestros planteamientos o nuestra forma de resolver algunos problemas. Y eso es lo que me hace, digamos, lo que me da ese poquito más de energía muchos días de, venga, que estás haciendo algo que te vas a acordar de ello y que se vas a poder contar a tu hija cuando seas un canas aburrido a cantar las batallitas de cómo abriste el estudio. Eso es con lo que me quedo, es lo que más me emociona seguramente, el inventar un poquillo mi estudio. En el programa de hoy hemos aprendido mucho con tu experiencia, hemos visto cómo funciona un estudio por dentro, por lo menos WA Studio, cómo funciona por dentro, las diferentes figuras que nos podemos encontrar dentro de un estudio para que eso funcione adecuadamente. Hemos visto las diferencias entre los diferentes roles que vamos a tener dentro de este estudio y además hemos hecho un repaso de la evolución del mundo de los juegos de mesa en los últimos años en España. Me ha parecido un programa muy completo. Creo que ha salido bastante información de interés de aquí. Lo espero. Sí. Y como siempre que viene alguien, casi que da para más programas, ¿no? Así que Siempre. habrá que igual tirarle el lazo a Jaime a ver si se deja volver a invitar. Yo ya sabes que además sé que vuestra audiencia es muy de ludo y muy de tal. A mí es un foro en el que siempre me he sentido cómodo y me seguiré sintiendo. Entonces, lo que haga falta. Lo que pasa es que me encantan los temas que trata Julia muchas veces porque me parece apasionante. Ya te lo contaba, Pablo, digo, es que, joder, digo, ahí tenía que haber participado yo, porque con el cariño que habla Julia de metodologías, de comunicación, de maquetación y de lo que se puede y lo que no se puede hacer, o sea, es como ese tipo de cosas son las que creo que dan valor a los proyectos, al menos el que puede aportar a alguien como yo. Y vamos, si son conversaciones de ese tipo y orientaciones para la gente, para sus proyectos, siempre que queráis. Genial. Pues lo apuntamos en la libreta para una próxima cita, sin duda. Un placer tenerte por aquí, Jaime. A Pablo, ¿alguna cosa más que tengas que añadir? No, nada más. Encantado de que por fin haya venido al lab a contar tantas cosas. Sí, porque llevábamos tiempo detrás, para poder hacer esto. Bueno, a ver, pues porque programáis vosotros un montón de cosas, porque sí. Andáis siempre tal. Bueno, no, es verdad que también se nos ha ido alargando por diferentes circunstancias pero bueno, lo importante es que hemos llegado aquí y lo hemos disfrutado, yo por lo menos muchísimo. Uh-huh. Tenía mucha ilusión además porque, no sé, como que hablar es como el laboratorio de juegos interactivo, ¿eh? En este me contestan, no solo escucho. Es genial, es como, bueno, es mucho más cercano. Si ya era cercano escucharos, pues ya, esto ya es... Bueno, me tenéis aquí. Qué bien. Pues nada más, hasta aquí el programa de hoy y a la audiencia, pues como siempre, nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast, Laboratorio de Juegos.